Bien, un método que también encontramos y que ya hemos visto algunas de sus funcionalidades es el método CSS. El método CSS, como su nombre lo indica, nos permite hacer la manipulación del CSS, de los elementos del DOM, del documento de nuestro sitio web, de nuestra aplicación que estemos desarrollando. Ya hemos trabajado, por ejemplo, con add-class, que es que hace parte también de la categoría de atributos, que nos permite agregar clases, igualmente que existe remove class, que nos permiten remover clases que tengan los elementos del DOM. Igualmente hemos trabajado con CSS. Vamos a ver, eh, vamos a pronto explicar lo que es CSS, aunque ya realmente este tema de CSS ya lo hemos desarrollado a lo largo de estas clases. Entonces, pues igualmente no caería mal un poco de reiterar ese tema. Entonces, para CSS, que ya lo hemos, vuelvo y reitero, ya lo hemos trabajado durante este curso. Entonces, haremos un pequeño ejemplo. Agregaremos unas etiquetas de párrafo y agregaremos un pequeño texto acá de ejemplo. Listo. Entonces, como siempre, colocamos el selector que es necesario P, seleccioname todas las etiquetas P.css, agréguemele un CSS. Podríamos agregarle, por ejemplo, color, blue. Si vamos al navegador, obviamente el texto como tal está en color azul. Pero esto no es la única forma en que nosotros podemos implementar el CSS. Obviamente recuerden que este es el valor, este es el atributo que queremos agregarle el CSS, el color, y su valor como tal, que es el blue, que es el color azul. También podemos, de la siguiente manera. De esta manera entonces nosotros podemos agregar un CSS al elemento como tal. Pero si queremos agregarle eh, variados, o sea, diferentes valores de CSS, lo que podemos hacer es lo siguiente. Aquí en el parámetro ponemos abrimos y cerramos llaves y dentro de ellas creamos entre comillas entonces el atributo, por ejemplo, font size, y en dos puntos ponemos el valor de ese atributo. En este caso, por ejemplo, 20 píxeles. Luego, si nosotros queremos agregar otro CSS, presionamos coma y ponemos el CSS que queramos nosotros. ¿Sí? Y acá podríamos agregar, vamos a ver, font family. No sé si, vamos a ver, Verdana. Actualizamos, ahí cambió tanto el tamaño como el tipo de fuente Verdana. ¿Sí? Obviamente nosotros podremos agregar CSS que nosotros queramos de esta manera. Obviamente es un poco más práctico usarlo así. ¿Por qué? Porque podemos agregar más de un estilo CSS en un mismo llamado al método CSS como tal. Ahora vamos a hacer un ejemplo con el método height. El método height nos permite agregar nosotros un alto al elemento que hayamos, o elementos que hayamos seleccionado. ¿Sí? Entonces, para eso, vamos a crear un nuevo archivo, un nuevo directorio con el nombre de ejercicio 15. Ya teniendo entonces nuestro archivo ya nuevamente en blanco, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo entonces con el método height del CSS. Para eso, entonces crearemos una serie de elementos. En este caso vamos a crear divs. Vamos a crear una serie de divs. Y vamos a aplicarle obviamente un CSS a nuestros divs. Para eso entonces div, un width de 100 píxeles. Vamos a agregarle por ejemplo un height de 100 píxeles. Vamos a agregarle un float left para que floten a la izquierda uno del otro.
Vamos a darle un margen de 5 píxeles. De hecho, 8 píxeles. Vamos a agregarle un background color. Por ejemplo, BA1616 rojo. Y lo dejamos así. Ahora vamos aquí a nuestro script, nuestra sección de script. Vamos a hacer lo siguiente: seleccioname todos los divs. Punto. A ver. Punto. Click. Vamos a ver. A ver qué sucede. Punto y coma. To click function. Función anónima. Que ya la hemos visto varias veces. Le decimos, por ejemplo, this. This estamos indicando que este elemento, ¿sí? Como estamos acá indicando que cuando hagamos clic en el div, o en los divs, o en el div, perdón, cualquier div del que tengamos en el DOM, ¿sí? Entonces ya acá queda enlazado a nuestro el this, perdón, se refiere al elemento actual como tal que ha hecho algún evento, en este caso el evento click, el eventos que ya más adelante veremos de qué tratan los eventos. Pero entonces this estamos diciendo que este elemento que ha ejecutado este evento, que es dar clic en algo, ¿sí? O sea, en este caso div, obviamente podemos acá poner por ejemplo div, pero podríamos ahorrarnos eso simplemente agregando this. Punto height, ponemos por ejemplo un parámetro 30, el valor de alto que queremos agregarle, o de hecho 50, la mitad, ¿sí? Ahora, entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a ver. Luego de esto, entonces vamos a decirle que .css, que estamos diciendo que al momento en que nosotros agregamos un alto de 50 píxeles a este elemento div, entonces ¿qué debemos hacer más? Agregar un CSS, ¿cierto? Entonces un background color, dos puntos, y el valor que sea red. Si venimos acá al navegador, actualizamos. Obviamente si pasamos sobre los divs no nos cambiará la forma del cursor, pero si hacemos clic sobre cualquiera de estos divs, acá ocurre un error. Obviamente tenemos acá a mano aquí nuestro web developer en Chrome consola, y acá nos muestra un error. El esperado token 2 puntos. Entonces revisamos acá el código, 2 puntos tenemos aquí, ¿cierto? Entonces tenemos un error y es que esto debe estar dentro de llaves. ¿Listos? Esto es bueno verlos, bueno ver estos errores para ir bien notando cómo son las medidas, las medidas que debemos tomar al momento de que nos presente algún error en nuestro código, ¿cierto? Y muy importante tener este web developer porque podemos ver la parte de consola de errores un poco más rápido. Cambiamos al color verde de fondo cuando hagamos clic, entonces actualizamos y ahí sí vemos la diferencia y notamos que el alto como tal de elemento lo hemos modificado. ¿Y con qué? Con el método height.